cada día más aprender de tu palabra, mi Dios. Gracias. Háblanos, Señor, a cada uno de nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestros corazones, Padre Santo, para poder entender tu palabra cada día más y podernos acercarnos cada día más a ti, mi Dios. Y aprender a hacer tu voluntad, Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre Santo. Te lo pedimos en esta hora. Bendice a cada uno de los hermanos que se han conectado, mi Dios. Gracias, Padre. Bendice. Te bendecimos en nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, Dios me lo bendiga a todos. Saludos a todos los que nos ven por las redes sociales y también los que se conectan a través de Zoom. Y bueno, para hacer un pequeño resumen, ¿verdad? ¿Quién se recuerda de qué fue lo que hablamos el miércoles pasado? O si hay algo que le llamó la atención, o si no, arrancamos y brincamos para el resumen rápidamente. ¿Quién se atreve? De los valientes de Gedeón. En lo que yo limpio mis espejuelos. Giovanni iba a decir algo. Hermano, no le escuchamos bien, hermano, perdón. Un pequeño resumen de lo que hablamos el miércoles pasado. Si hay algo que le resaltó, que le llamó la atención, pues simplemente pues este es el momento. ¿Algo? Lo cogí de sorpresa. Es que hermanos, nosotros como humanos somos seres olvidadizos. Bueno, voy a comenzar yo entonces. Bueno, hay un fragmento, ¿verdad? Yo sé que la clase es referente a agua y espíritu, específicamente bajo lo que es el bautismo tanto del agua como el bautismo del Espíritu Santo. Pero siempre que me siento con almas nuevas o siempre que voy a traer una clase respecto a lo que yo considero la llave que abre la puerta hacia la salvación, ¿verdad? Me gusta hacer un resumen de lo que es la intimidad con Dios. Entonces, parte de lo que cubrimos el miércoles pasado, comenzamos con la escritura en Isaías 57:15, donde dice, porque así dijo el Altísimo y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y en la santidad y con los quebrantados y humildes de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y después dice, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? Bueno, siempre me gusta tratar de anclarme, si Dios me permite, en lo importante que es que reconozcamos que el Dios que nosotros le estamos sirviendo no es un Dios que es demasiado de grande y alto y puro y santo, que nosotros no podemos tener una relación íntima con Él. Y me encanta hacer énfasis en eso. Y eso fue parte de lo que cubrimos el miércoles pasado. Hablamos de lo importante que es nuestra hambre y sed hacia las cosas de Dios. Si usted está escuchando esta clase, se ha conectado por Zoom, si la está viendo en el futuro por YouTube o por lo que sea, es porque hay algo dentro de ti que te ha despertado una curiosidad de saber algo de Dios. O sea, y achacamos eso al alma que vive dentro de nosotros. O sea, eso no es una coincidencia, sino que es Dios el que está trabajando en nosotros, queriendo motivarnos a que regresemos una vez más a establecer esa intimidad que Él tenía con nosotros en el principio. Si se recuerdan, voy a poner esto a cargar, si se recuerdan, a Jesucristo se le achaca el ministerio de la reconciliación. ¿Qué se refiere al ministerio de reconciliación? Bueno, se refiere de que Él estaba reconciliando al mundo, reconciliando el mundo que se había perdido. Eso fue lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra y todavía aún lo está haciendo hoy en día. Y eso es un fragmento sumamente esencial y me atrevería a decir sumamente importante. Y eso fue lo que cubrimos el miércoles pasado. Comenzamos a hablar del deseo que Dios tiene para intimidad con nosotros. Comenzamos a cubrir lo que significa la sed y el hambre espiritual y cómo Dios le place saciarlo. Y traemos varias escrituras tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y si usted pues se está conectando por primera vez, recuérdese que esta es parte 2.
y les exhortamos que vayan a YouTube o a Facebook y vean el video de la semana pasada. Va a estar menos perdido. Un punto esencial, rápidamente para no anclarme mucho en el pasado, un punto esencial que cubrimos fue también nuestra responsabilidad. O sea, hay una parte que nos corresponde a nosotros y traemos escrituras anclándonos en que Dios no es Dios de confusión. A lo contrario, nos manda que si alguno tiene dudas, preguntas o sea, dice, habla con Dios, atrévete a cuestionar a Dios y te vas a dar de cuenta que Dios dice el que le falta de sabiduría, demándela del cielo y se le dará en abundancia. Pero nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, preocuparnos por acercarnos a Dios, no simplemente creer las cosas. Y entonces pues comenzamos a anclarnos en lo que es la fórmula correcta para la salvación. Yo no soy de los que creo ni tampoco predico de que la salvación o la Biblia es lo que usted interpreta, o sea, a su manera. Eso no tiene ni lógica ni sentido bajo mi conocimiento bíblico. Yo creo que Jesucristo sí dejó una fórmula establecida que está clara y que cualquier pregunta o duda la Biblia la puede explicar fácilmente. Porque si no, podríamos nosotros decirle que esto lo cubrimos el miércoles pasado también. Podemos nosotros llegar a la conclusión cuando lleguemos al cielo, Señor, que tú hiciste la vida muy complicado para yo entenderla. O sea, habían tantas religiones, tantas denominaciones. O sea, yo no entendía la palabra de Dios y eso pues no creo que es válido. Y entonces comenzamos a hablar de la fórmula que nosotros creemos en la Biblia y comenzamos con Nicodemos, que es donde vamos a comenzar hoy, que es respecto a Juan capítulo 3. Y vamos a leer, si no me equivoco, vamos a comenzar de Juan capítulo 3. Le voy a pedir a la hermana Vicky, a la hermana Miriam, ¿verdad? Si me quieren leer, vamos a leer solamente Juan 3, versículos 2 al 6. Rápidamente para tener una pequeña resumen de lo que estamos hablando y después comenzamos a despedazarlo. Si lo está en la pantalla, donde dice, este vino a Jesús de noche. Este vino a Jesús de noche. ¿Yo? Hermana. No, de usted, Vicky. Yo. Amén, hermana. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Ahora vamos a pasar a Juan 3, versículos 3, 4, 5 y 6. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La explicación. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Perfecto. Bueno, gracias, hermana Becky. Voy rápidamente, pues, a comenzar a tratar de hacer una vez más un pequeño resumen, pero también para arrancar de aquí, ¿verdad? Analicemos que Nicodemos no era un cualquiera. Okay. Nicodemos era uno de los, vamos a decirle, de los religiosos de esa era. Era un rabí. Es un líder dentro de la comunidad religiosa, dentro del judaísmo, para el tiempo de Jesucristo. Y él estaba viendo o había escuchado respecto al impacto de los milagros y la reputación de Jesús en su comunidad. Eso lo provocó a él acercarse a Jesús de noche y preguntarle. O sea, comenzar a preguntarle a él preguntas como, Señor, sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú has hecho si no es que Dios está con él. O sea, él notó algo en Jesús.
Y para mí eso es un fragmento esencial y usted siempre me va a escuchar pues siempre exhortando a la iglesia, dejándole saber lo importante que es que la comunidad reconozca que hay una diferencia entre nosotros y los que no caminan con nuestro Dios. Entonces, me encanta en que cuando él se acerca a Jesús y comienza a tener un diálogo con él, Jesús le responde, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en este punto, en el versículo 3, noten que cuando él dice nacer de nuevo, está hablando singular. O sea, el nacer de nuevo, el paso nacer de nuevo, en el versículo 3 lo habla singular. Ahora, Nicodemo se confunde porque comienza a interpretar lo que Jesús dijo en una forma física, carnal. O sea, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo siendo viejo? Entonces, en la explicación que leyó la hermana Vicky en el versículo 5, Jesús le responde lo que él se estaba refiriendo a lo que es nacer de nuevo. Y mira cómo le responde. Le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el nacer de nuevo, hablando singularmente, se compone de dos pasos en particulares: nacer del agua y nacer del espíritu. Y es lo que vamos a comenzar a despedazar hoy, si Dios lo permite. Y mira cómo le dice Jesús en el 6, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, Dios o Jesucristo le estaba dando saber al rabí, ¿verdad?, de esa era, que era necesario nacer de nuevo a través del nacimiento del agua y del espíritu. Y vamos a pasar a la próxima pantalla. Le voy a pedir al hermano Giovanni si me puede hacer el favor y me la puede leer. Amén, hermano. Dice, en nombre de Jesús, dice, veamos qué es lo que Jesús enseña que son el agua y el espíritu. Jesús enseña que el nacimiento del espíritu es en San Juan 7:37, 39. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es lo que Jesús está hablando? Agua saliendo de su estómago. Jesús explica la experiencia. En el 39 dice, esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a hacer una pausa ahí, hermano Giovanni. Quiero pues ir lentamente para despedazarlo adecuadamente, ¿verdad? Mira cómo se está explicando. Vamos a comenzar a despedazar primeramente a qué se refiere el nacer del Espíritu. Y estamos visitando Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. El que está hablando es Jesucristo. Y mira cómo se expresa. Creo que nosotros tocamos este punto la semana pasada también. Se expresa diciéndole, dice, en último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y después dice, el que creyera en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua vivas. Entonces, lo esencial del versículo 37 y 38 no es simplemente creer en Dios. O sea, creer en Dios no te va a ayudar a adquirir la salvación. Es creer en Dios como lo dice las Escrituras. O sea, la Biblia dice en cierta ocasión que estas dan testimonio de mí. O sea, que ellas están predicando quién es nuestro Dios. Entonces, por eso él se ancla y le dice, el que Jesús se puso en pie diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Y el que creyere en mí,
como dice la Escritura, entonces dice que de su interior, dice, correrán ríos de agua vivas. ¿A qué se está refiriendo a los ríos de agua vivas? Bueno, no hay que brincar a conclusiones nuestras, porque el versículo 39 que le sigue, él mismo da la explicación. Mira cómo se expresa. Dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, cuando está hablando del nacer del Espíritu, está hablando específicamente del Espíritu Santo. O sea, y ¿cómo se dice? Lo interrelaciona como ríos de agua vivas corriendo dentro de nosotros. Y eso lo cubrimos la semana pasada, que es como tú decir, una fuente de alabanzas internas que salen de lo más profundo de nuestro corazón y comenzamos a perdernos en alabanza. Y la Biblia relata que es lo que está surgiendo es que nuestra alma, nuestro espíritu, está hablando misterios con Dios. Es una de las experiencias más bonitas que el ser humano puede tener aquí en la tierra. Y ese punto es sumamente esencial que nosotros deberíamos de anhelarlo. Por eso dijo Jesucristo en cierta ocasión, le dijo a la mujer samaritana que este pueblo pues de labio me honra. Y después le dice, pero dice, se me está olvidando el versículo, déjame ver si me recuerdo rápidamente. Gracias, hermana Miriam. Sí, exacto, que dice Jesucristo hablando con la samaritana, cuando él le pide agua y ella comienza como que a dialogar y a discutir con él y le dice, bueno, ¿cómo tú siendo judío te atreves a hablarme a mí, pedirme agua? Y Jesucristo le dice, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás a él y él te dará agua viva. O sea, él comenzó un diálogo con una mujer que no era una costumbre de sus culturas entrelacionarse. Pero donde me quiero anclar es cuando Jesucristo le responde y le dice que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esto se estaba refiriendo respecto a lo que es el Espíritu Santo cuando se manifiesta en nosotros. Y nosotros comenzamos a hablar en otras lenguas. O sea, comenzamos a adorar a Dios en un lenguaje extraño al nuestro. Y eso es lo que se está refiriendo. Por eso las preguntas que siguen dice, es llamado espíritu. Entonces, el espíritu es llamado ¿qué? Espíritu Santo. Dice, algunas personas le dirán que hay una diferencia entre el espíritu y el Espíritu Santo. Dice, de acuerdo a esto, cuando Jesús estaba hablando acerca del Espíritu, él está hablando acerca de qué? Bueno, del Espíritu Santo. O sea, ¿qué se está refiriendo? Si analiza la escritura del versículo 39, donde Jesús le dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no se había venido el Espíritu Santo. O sea, el punto que se está anclando aquí es que es esencial que no tratemos de separar cuando se habla del Espíritu al Espíritu Santo. Es un mismo Espíritu. Eso lo aprendimos el domingo, en estos últimos domingos, cuando estamos viendo las clases de los dones del Espíritu. Vamos a pasar a la próxima pantalla. Pide la hermana Miriam si me puede hacer el favor y me la puede leer. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el nacer del agua. Amén. En el nombre de Jesús. Jesús enseña que el nacer del agua es San Marcos 16, 15 al 16. Y él le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, para ser salvo no es solo creer, es creer y ser ¿qué? Bautizado. La palabra bautizado aquí significa ser sumergido, ir debajo del agua. Pero el que no creyere será condenado. ¿Por qué? Porque si usted no cree, usted no va a ¿qué?
bautizarse. Entonces, cuando Jesús está hablando acerca del agua, Él está hablando acerca de ¿qué? Bautismo en agua. Agua, bautismo de agua. Agua significa bautismo de agua. Exacto. Bueno, vamos a despedazar. No sé si la hermana Miriam quiere decir algo antes de comencemos. Bueno, hermano Rubén, lo que a mí me gusta de la palabra de Dios es que muchas veces Jesús nos deja saber a nosotros que muchas veces, Señor, cuando Él le habló a la samaritana del agua, ella primeramente no entendía que Jesús estaba hablando una agua espiritual que iba a saciar toda su vida. O sea que Él estaba dando el plan de salvación a ella. Amén. Y así también pasó con Nicodemo, que le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él lo vio como físicamente, no lo alcanzó a ver espiritualmente, que estaba diciendo lo que iba a nacer del Espíritu. Y muchas veces nosotros no podemos entender eso, a menos que Dios, como usted estaba diciendo, nos abra nuestros ojos espirituales, y entonces nosotros podemos ver que sí existe un mundo espiritual y que sí Dios quiere que nosotros aprendamos a entrar a ese mundo espiritual. Y cuando la palabra de Dios nos habla, siempre se refiere a la vida espiritual de cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. 100%. Siempre me encanta, hermana Miriam, el énfasis respecto a la mujer samaritana, y aún no solamente la mujer samaritana, sino también Nicodemos. Ambos, cuando por primero escuchan la palabra, la interpretan en la forma carnal, en la forma natural. Y es el error que muchos cometen, porque comenzamos primeramente, pues, disculpe, a interpretar las cosas bajo nuestro conocimiento natural. O sea, Nicodemo, cuando Jesús le dijo que tenemos que nacer de nuevo, pensó en el nacimiento físico. La mujer samaritana, cuando Jesús le habló del agua, pensó en el agua física. Jesús está hablando de una sed espiritual. Y ahora, cuando hablemos del nacimiento de agua, mira el ejemplo que vemos en Marcos, que es la escritura que estamos leyendo ahora. Y una vez más, estamos hablando de los evangelios, que el que está hablando aquí es el mismo Jesucristo. Y hermana Miriam, creo que eso es un factor esencial. Antes que lleguemos a los libros de los Hechos, que vamos a ver los ejemplos bíblicos cuando las almas fueron bautizadas, vamos a ver cómo fue. Lo que estamos aprendiendo ahora es el fundamento, la fórmula. ¿Se recuerdan el miércoles pasado cuando hablamos que es importante que no cambiemos la fórmula? Porque si cambiamos la fórmula, pues simplemente nos estamos tomando algo diferente. Y uno de los ejemplos que me viene en mente es cuando yo estaba criando a mis niños y tomaban leche de fórmula. Había una forma en que uno tenía que prepararla. Si no, se daña la leche y le puede hacer daño hasta al bebé. Hay una forma exacta. Entonces, la Biblia, Dios nos ha dejado una fórmula de salvación y está clara. Sabe que usted tiene derecho a demandar a una compañía, a una empresa, si las instrucciones en la parte de atrás de la fórmula no están claras. Si una criatura se envenena o se enferma, pues usted tiene todo el derecho a sacarle en cara que usted cometió el error. Entonces nosotros como seres humanos tuviéramos el mismo derecho. Si la fórmula de salvación que Jesucristo dejó establecida no está clara. Y yo creo de mi parte que sí está sumamente clara en ese aspecto. Y vamos a seguir despedazando. Ahora vamos a hablar de lo que dice el nacer del agua. En Marcos capítulo 16, mira cómo se expresa. Dice, y le dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y se ancla donde dice, entonces, ¿qué es ser salvo? No es solo creer, es creer y ser ¿qué? Bautizado. Y aquí una vez más visitamos el fragmento que di anteriormente. Creer en Dios no es suficiente. Hace un par de semanas atrás, o como 3 meses o 4 atrás, estaba trayendo un estudio bíblico y un personaje pues se molestó porque yo le dije en una clase, me escuchó decir una clase de que creer en Dios y ir a la iglesia no es suficiente.
y bíblicamente lo estoy sacando de la Biblia, no me lo estoy inventando. Dice, el que creyere y fuere bautizado. Y dice, nosotros tenemos que ser obedientes a la fórmula que Dios ha dejado establecida. Regálame un minuto, hermanos. Disculpe, hermano, que se me está agotando un celular, quiero ponerla a cargar. Entonces, pues, ese punto es esencial. Este celular se está agotando la batería, voy a poner a cargar. Yo tengo cargadores aquí. Es más, mira, tengo este, mira. Este mío no puedo conectar la S. No, ya está enchufado, tiene que conectarse la S. Disculpe, hermanos. Entonces, ahora nuestra pregunta tendría que ser, ¿qué significa ser bautizado? Porque sé que hay muchas denominaciones que tienen un concepto distinto a lo que es ser bautizado. Entonces, el diccionario secular te define la palabra bautismo como sumergido. La palabra bautizar significa ser sumergido. Por eso nosotros cuando bautizamos a las personas no simplemente le chorramos agua por la cabeza, lo sumergimos. Porque el bautismo representa la sepultura espiritual de la persona vieja cuando sale del agua es una resurrección espiritual a una persona nueva. La escritura dice que una criatura buena. La escritura dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces la palabra bautismo significa ser sumergido. Entonces dice, pero el que no creyere, dice, será condenado. Es el versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no será condenado. Entonces llegamos a la conclusión, ¿verdad? De que no es suficiente creer, número uno. Número dos es creer y ser bautizado. Ese es el nacimiento del agua. Recuerden que estamos hablando de dos componentes para el plan de salvación. Nacer del agua, nacer del espíritu. Cubrimos lo que es nacer del espíritu. Ahora cubrimos lo que es nacer del agua, que es ser bautizado. Ahora, en el próximo fragmento vamos a aprender qué es lo que significa el nacer del agua. O sea, cuál es la forma correcta de hacerlo. Le voy a pedir a Shelby, si está ahí conectada, que me haga un favor y me lea la próxima pantalla. Amén. En el nombre de Jesús dice así. Jesús nos ama, muere en la cruz, es sepultado y es resucitado. Jesús nos ama y derramó su sangre y muere en la cruz por nuestros pecados. Él vino para ser nuestro Salvador. Jesús era Emmanuel, el cual interpretado es Dios con nosotros. Él era Dios manifestado en carne. Ponen a Jesús en una tumba, pero Jesús resucita de los muertos al tercer día. ¿Sigo? Sigue. La última conversación de Jesús con sus discípulos aquí en la tierra, en Hechos 1, 4, 5, 8 dice así en el nombre de Jesús. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Bautismo en agua es absolutamente esencial. Ustedes necesitan ser bautizados en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En la última conversación de Jesús, Él está hablando de que dos cosas: agua, bautismo y Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dice lo que es importante saber
es que usted recibirá poder cuando reciba el Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanita Shelby, por ayudarnos con la lectura. Vamos a despedazarlo poco a poco, ¿verdad? Comienza, ¿verdad? Anclándose en el amor que siente Jesús hacia nosotros hasta el límite que llega a morir en la cruz. Dice, es sepultado y resucitó. Dice, Jesús nos ama y dice, y derramó su sangre y muere en la cruz por nuestros pecados. Dice, Él vino a ser nuestro Salvador. Jesús era, y esto es una cita bíblica en Isaías 9 y en Isaías 7, dice, era Emmanuel, que su interpretación es Dios con nosotros. O sea, dice, Él era Dios manifestado en carne. O sea, cuando vemos el personaje de Jesús, y no me voy a anclar mucho en esto, porque esto será para otra clase, pero recuérdense que Jesucristo no es una segunda persona de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Luego le voy a traer luego hablamos más de eso. Eso es una doctrina inventada por los seres humanos. El que se lo inventó se llama Tertullian. Pero eso lo hablamos después con calma. Pero sí, miren lo que dice la Biblia. Mira cómo se relata. Le dice que Jesucristo se llamaba Emmanuel, que es Dios con nosotros. Eso aparece en muchas escrituras bíblicas de Isaías capítulo 7, Isaías 7 y también en Mateos, pero esa cita la vamos a traer más luego. Pero después dice también en 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, refiriéndose a Jesús. ¿Ok? No quiero entrar en la deidad todavía porque me desvío de la clase de bautismo. Entonces, pero mira cómo dice, la última conversación que Jesús tuvo con sus discípulos, mira cómo se le expresa. Esto es en Hechos capítulo 1. Dice, y estando juntos les mandó, dice, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Él les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Le voy a explicar por qué esto es esencial. Muchas personas, ¿verdad? Lamentablemente, pues abrazan un concepto de que el Espíritu Santo o el bautismo en agua no es necesario. Yo he tenido muchas conversaciones con personas que se consideran ser cristianos, pero en su iglesia no le enseñan lo esencial que es el bautismo. O sea, que no es, conozco personas que llevan 15 años sirviéndole a Dios y se consideran cristianos, pero en su iglesia no le predican que es importante ser bautizado, ni tan siquiera le predican que es importante el hablar en lenguas y recibir el Espíritu Santo. Eso es antibíblico y muy peligroso. Le voy a explicar por qué. Bueno, primeramente, mira cómo Jesús en sus últimos conversación que tuvo con los discípulos, les manda al aposento alto a Jerusalén y les especifica, diciéndole, les mandó que se fueran a Jerusalén y dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa antes de que ellos se convirtieran en apóstoles y comenzaran a hacer el trabajo de Dios. Jesús los manda a esperar la promesa. ¿Qué promesa? Bueno, el versículo 5 lo dice claro. Dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, esta fue la última conversación que él tuvo con ellos aquí en la tierra, físicamente hablando. Y después le dijo, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo? Bueno, el 8 se lo dice, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Y ahí comienza a mencionar en Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. Un cristiano que no ha sido bautizado con el poder del Espíritu Santo es un cristiano que no tiene un poder espiritual, que no tiene una intimidad con Dios. Lo que está siguiendo es dogma. Nosotros es esencial. Si a Jesús le plació decirle a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense ahí y esperen la promesa. Cuanto más nosotros
deberíamos de esforzarnos también para recibir la promesa del bautismo del Espíritu Santo. O sea, aquí vemos cuando dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea, el bautismo cubre dos fragmentos. Anteriormente cubrimos en Marcos 16, 15 al 16, que está el bautismo del agua, y después ahora cubrimos en Hechos 1 el bautismo del Espíritu Santo. Son dos bautismos, el agua y el Espíritu. Por eso es esencial, me encantó en la fórmula que el autor de este material, pues cuando él le puso el título agua y espíritu, me llamó mucho la atención, porque es esencial que nosotros entendamos de que la puerta que abre, la llave que abre la puerta para nosotros entrar hacia el plan de salvación, se trata de dos componentes, nacer del agua y nacer del espíritu. Y vamos a pasar ahora y comenzar a ver un poquito cómo esto se fue desarrollando en el libro de los Hechos. Recuérdense que el libro de los Hechos es conocido como los Hechos de los Apóstoles, o sea, la iglesia primitiva, el nacimiento del evangelio. O sea, no hay mejor comparación para nosotros compararnos que con la iglesia primitiva. Nuestra iglesia debería compararse en todos los aspectos en la iglesia de los apóstoles. Hay una escritura que dice que habla respecto al fundamento de los apóstoles, que ellos fueron los que crearon un fundamento para nosotros, y dice claramente, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Si estamos edificando una iglesia que es distinta y que no se compara a la de los apóstoles, estamos haciendo algo mal. Yo acabo de mandar un plano, ¿verdad? Un blueprint para ser aprobado en la ciudad allá de Wilson, New York, en el estado de Nueva York, por una construcción que vamos a hacer cuando yo llegue. Entonces, en el plano, fue aprobado el plano, ¿verdad que sí? Ahora, yo tengo que hacer la construcción según el plano que está establecido. Si yo me desvío de ese plano, el inspector cuando venga a inspeccionar me va a decir, aquí dice que el hoyo para las columnas tiene que ser 42 pulgadas. Tú necesitas 24. No me lo van a aceptar, porque estoy edificando sobre un fundamento distinto al que se había establecido. Y ese punto es esencial, que nosotros aprendamos que ya la Biblia tiene un fundamento establecido y el hombre no tiene derecho a cambiarlo, ni tampoco añadirle ni quitarle. Apocalipsis condena a cualquiera que le añade a las Sagradas Escrituras y aún a cualquiera que le quite a las Sagradas Escrituras. O sea, es un fragmento muy importante. Pero hermano Giovanni, si me puede ver la próxima pantalla, y vamos a estar ahora entrando en el capítulo 2 del libro de los Hechos y comenzando con el versículo 4. Vamos a ver un poco cuando fueron llenos con el Espíritu Santo. Hermano Giovanni. Amén, hermano. Dice el nombre de Jesús, dice, veamos qué pasó cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro lleno con el Espíritu. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos con el Espíritu Santo. Pedro, los apóstoles, María, la madre de Jesús, y 120 fueron todos llenos con el Espíritu Santo. ¿Cómo sabían que habían recibido el Espíritu Santo? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lenguas significa lenguaje, un lenguaje que no habían aprendido en la escuela. El Espíritu de Dios que estaba con ellos vino adentro de ellos y fue llamado el Espíritu Santo. ¿Cuál fue el signo de ellos recibir el Espíritu Santo? Hablando en lenguas. Amén. ¿Quiere decir algo, hermano Giovanni? Sí, hermano, sabemos, ¿no? De que pues la promesa de Dios es esa, recibir el Espíritu Santo. La Biblia lo deja clara acá, que
que pues el significado y lo que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, pues se dan de cuenta porque hablamos en diferentes lenguas, un lenguaje que no, creo que hay un don de que interpretan lenguas, ¿no? Pero yo creo que estas lenguas no es No es el don. muy fácil interpretarlas, me imagino. Sí, Entonces nadie conoce el significado de estas letras, de estas lenguas, solamente Dios, porque según que nosotros alabamos a Dios en otras lenguas, ¿verdad? exacto. Y quiero anclarme, hermanos, y estoy en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y este es lo que es conocido como el día de Pentecostés. Muchas iglesias pentecostales usan esta escritura, este capítulo, para como un fundamento para su doctrina. Y mira cómo dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Recuerden que Jesucristo fue el que los mandó a que no se fueran de Jerusalén hasta que no viniera sobre ellos la promesa del Espíritu Santo. Mira cómo dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, es esencial, ¿verdad?, que entendamos que las lenguas juegan un papel esencial en la señal auténtica de que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. O sea, muchas personas dicen, yo no tengo que hablar en lengua porque Dios está dentro de mí, Dios conoce mi corazón. Bueno, entonces tú estás edificando una doctrina distinta a la de los apóstoles. Porque si cada vez que se manifestaba el Espíritu Santo en los libros Hechos, hablaban lenguas, ¿por qué nosotros nos vamos a negar a hablar lenguas? Y hay personas que yo he escuchado decir que esto era para la iglesia primitiva. Ok, pero ¿dónde en la Biblia dice que esto era solamente para la iglesia primitiva? O sea, hay personas que dicen que esto era solamente para los apóstoles. Entiendo, pero ¿dónde en la Biblia dice que esto era solamente para los apóstoles? A lo contrario, Jesús le dijo a Nicodemos y usa la frase que de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. Y lo que estamos aprendiendo en esta escritura es qué significa nacer del Espíritu. Dice la Biblia que ellos comenzaron a hablar en lenguas. Y lenguas, como leyó el hermano Giovanni, dice lenguas significa lenguaje. O sea, yo no puedo decir, la hermana Vicky está hablando un lenguaje. Si la hermana Vicky está callada, ella no está hablando nada. Ella está pensando. Ahora, si la hermana Vicky comienza a verbalmente y audiblemente expresar algo, aunque yo no entienda qué es lo que está diciendo, ya yo puedo decir, no, ella está hablando algo. ¿Entiendes? Es algo audible. Por eso yo trato de educar a la iglesia cuando estamos orando por el Espíritu Santo. Usted tiene que darle libertad al Espíritu y someterse al Espíritu que está tomando posesión de su mente y corazón y dejar que se exprese tu alma como ella se quiere expresar. A veces nosotros tenemos la timidez, el miedo, y no escribimos. Yo he visto personas, sin número de personas, que están siendo llenas con el Espíritu Santo y se encierran porque tienen miedo. Pero no, uno tiene que darle libertad y expresar esas alabanzas internas. O sea, por eso leímos anteriormente que dice que de tu interior correrán ríos de aguas vivas. Esas son las alabanzas. Entonces vamos a pasar a la próxima, que dice Pedro predica agua y espíritu. Me pide la hermana Vicky, si me hace el favor, me lee el primer párrafo.
Pedro predica agua y espíritu. La gente los escuchó hablando en otras lenguas. Algunos sabían que esto era de Dios, otros burlándose, diciendo que estaban llenos de mosto. ¿Mosto? De esos borrachos. Oh, Pedro había negado al Señor algunos días atrás, pero ahora no tiene miedo. Pedro tiene el poder del Espíritu Santo. Pedro les dice que este es un gran día. Profetas profetizaron de este día. Dios derramando su espíritu sobre toda carne. Pedro después les dice que ellos mataron a Jesús. ¿Cuál fue su respuesta? Hechos 2:37, 39, 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Si ustedes apenas mató a Jesús, probablemente usted no está listo para ir al cielo. Están preguntando, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? ¿Usted qué cree que Pedro les va a decir? Jesús dijo, usted debe nacer de nuevo de dos cosas, agua y espíritu. Pedro les dijo, arrepentíos. Arrepentimiento literal significa dar vuelta. Paren de matar a Jesús. Denle la espalda al pecado y vuelvan a Dios. Y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a tratar de despedazarlo un poco. No sé si la hermana Vicky quiere decir algo. No, sí. Vamos. No, le voy a decir a la hermana Vicky que la palabra mosto dice que era el zumo de uvas sin fermentar, que viene del latín mustum. O sea que era una bebida que ellos tomaban sin fermentar, que creaba un vino muy dulce, dice. O sea que parece que ellos hacían eso antes, en el tiempo de antes. Sí, de uva. Cuando la frase dice el mosto, se está refiriendo al vino, o sea que estaban borrachos. Los acusaron de estar borrachos. Entonces, déjame tratar de despedazar la escena un poco, ¿verdad? Aquí vemos, y me encanta este fragmento, donde le hace referencia al apóstol Pedro antes de tener el Espíritu Santo, antes de esta escena que está ocurriendo aquí en Hechos 2:37, que Pedro era un cobarde. Cuando Pedro le dicen, tú andabas con él, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. Le dijo, yo no lo conozco. 3 veces hasta comenzó a maldecir. Si conoce la historia, Pedro hasta después regresa a su estilo de vida antigua cuando Jesús es crucificado. ¿Por qué? Porque él se sintió de que insignificante. Entonces, aquí vemos un Pedro completamente diferente. Aquí vemos un Pedro que cuando la gente que estaba en Jerusalén los escucha, la multitud, ellos estaban en el aposento alto. O sea, ellos estaban en un cuarto, en una casa de un segundo piso. Entonces, la comunidad escuchaba todo lo que estaba pasando. Y de repente usted ha estado en el faro y ha escuchado cuando se derrama el Espíritu Santo y comienza la gente a hablar en lengua. O sea, es un ruido que se escucha distinto, o sea, que se distingue. Entonces, la gente que estaban afuera, que no conocían qué estaba pasando, cuando los vieron hablar en diferentes lenguajes, comenzaron a decir, están borrachos. Pedro se levanta y le dice, espérense, tranquilo, ellos no están borrachos. Y tiene con un vigor, con una autoridad, y comienza a defender. Y comienza a dejarles saber, sabes que ellos no están borrachos. Y le dice, al oír esto, dice, ellos se compungieron de corazón, porque Pedro simplemente les dijo, sabes que ustedes crucificaron al Mesías. Ustedes crucificaron al que tanto estaban anhelando.
Y cuando se compungieron de corazón, ellos le preguntaron a Pedro, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? O sea, ¿cómo nosotros vamos a adquirir el perdón o la salvación? Y Pedro, por primera vez, ¿verdad? Entre todos los discípulos, es la primera vez que se predica el plan de salvación después del derramamiento del Espíritu Santo. O sea, por eso es que este capítulo y este versículo es esencial, porque es la primera vez en la Biblia donde después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo, se levanta uno de ellos, que es Pedro, y comienza a predicar el plan de salvación. Y mira cómo se expresa. Lo voy a leer desde la Biblia para que esté completo. Dice, y Pedro les dijo, número 1, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. O sea, eso ahí como que mata todo concepto que dice que esto es solamente para la iglesia primitiva. Esto es para todo el mundo. No importa si es salvadoreño, puertorriqueño, hondureño, judío, todo. Dice, bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. O sea, ahí es esencial porque nosotros cuando bautizamos a las personas invocamos el nombre de Jesús. Hay muchas personas que cuando van a orar por los enfermos, invocan el nombre de Jesús. Cuando van a orar por la comida, invocan el nombre de Jesús. Cuando van a reprender demonios, invocan el nombre de Jesús. Pero cuando van a bautizar, invocan títulos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, eso para mí no tiene lógica. Porque yo pienso que el bautismo, tu pacto con Dios es igual de esencial que cuando usted va a comenzar a caminar con Dios y orar por los enfermos. O sea, y sin contar de que la Biblia relata, Pedro les dijo, bautizándolos en el nombre de Jesús, y después le dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, que el don del Espíritu Santo no es solamente para ciertas personas o para pastores y ministros, no, es para todos nosotros. Y ahorita cubrimos qué significa el Espíritu Santo, que es el hablar en otras lenguas. Y vamos a ver más adelante a qué se está refiriendo, porque hay otra escritura. Vamos a ir rápidamente a la fórmula correcta. Creo que eso lo cubrimos el miércoles pasado. Yo creo que yo no me haya cubierto lo que yo cubrí el miércoles pasado. No sé. Dice, Jesús explica con toda simplicidad la fórmula para el plan de salvación. La Biblia explica claramente en 1 Corintios 14:33 que Dios no es Dios de confusión. Dice la Biblia, dice la voluntad de Dios no es que andemos confundidos, sino que tengamos un claro conocimiento de Él y de su plan de salvación. En Santiago 1:5 nos indica, dice que le pidamos a Dios aún por sabiduría. Si a alguno de vosotros les falta sabiduría, pídela a Dios, el cual se la dará en toda abundancia y sin reproche. O sea que Dios nos ha establecido ese fragmento de que, número 1, Él no es un Dios de confusión, y número 2, nuestro Dios también nos pide, nos demanda. ¿Sabes qué? Si tienes duda, habla con Dios, que Dios te va a revelar el plan de salvación. Está en la Biblia y está claro. Y parte de lo que cubrimos son varios fragmentos. La intimidad con Dios, que eso fue lo que cubrimos el miércoles pasado. Nuestra responsabilidad hacia Dios, que es ocuparnos de nuestra salvación. O sea, y la palabra ocupar significa trabajar. Y después la obediencia y prestar atención. O sea, no cambiar la fórmula. O sea, sino estar atento a lo que Dios ha dejado establecido para que nosotros nos acerquemos a Él. Ahora están viendo en la pantalla uno de mis favoritos fotos cuando traigo esta clase, y es respecto al Dios revelado. Esa es una clase que yo preparé hace años atrás y me encanta. Y lo que estamos viendo, ¿verdad? Si se dan de cuenta, hay una persona que está arriba. Pero me quiero anclar no sé si déjame ver si me permite hacer esto o que me permita hacerlo. Ok. Ve que hay una cueva
dos o tres individuos que están encadenados viendo solamente una sombra. Ellos no tienen acceso a ver lo que está detrás de esa pared. Su vista está solamente fijada a la sombra de lo que es la realidad. Y voy a pasar a la próxima pantalla para explicar un poco qué es esto. Esto se llama la teología de los platonistas. Dice, Platón describe a Sócrates, dice, a un grupo de personas que han vivido encadenadas a la pared, dice, de una cueva durante toda su vida, frente a una pared en blanco. La gente mira la sombra proyectada en la pared desde los objetos que pasan enfrente a un fuego detrás de ellos y les dan nombres a esas sombras. O sea, los platonistas, que es de donde sale también la teología agnóstica, ellos creen de que nosotros no tenemos acceso a un verdadero conocimiento de quién es Dios, de que nosotros no tenemos acceso a un verdadero conocimiento de cómo se le puede acercar a Dios, que nosotros solamente podemos ver una sombra de lo que es la realidad. Eso es muy distinto a todo lo que la Biblia relata de nuestro Dios. Nuestro Dios se ha enfocado específicamente en revelarse, en manifestarse, en que nosotros lo conozcamos. O sea, dice que Dios fue manifestado en carne. O sea, para que nosotros lo pudiéramos ver, palpar, tocar. Hoy en día no lo tenemos físicamente, pero dice que Él se fue, más nos envió el Consolador. Y dice que el Consolador representa el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad y toda justicia. O sea, esto es completamente distinto a la teología que hoy en día todavía existe en la mente de muchas personas que creen que es imposible que nosotros tengamos un encuentro o una intimidad con Dios. Voy a pasar a la próxima pantalla. Si la hermana mira, me la puede leer rapidito. Dice el Dios revelado, ¿verdad? Amén. Dice, la revelación es Dios hablando, comunicándose con la humanidad. Revelar significa descubrir, develar, dar a conocer un ministerio oculto. Sin la revelación, Dios sería un ser lejano, oculto o imposible de conocer. Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Yo siempre que traigo esta escritura, pues la explico de esta forma. Me recuerdo que mi pastor años atrás en esta forma fue que él me la explicó a mí. Entonces pues yo me encantó, me ministró hasta el sol de hoy y bueno, le explico de la misma fórmula. Y es que la palabra revelar, como leyó la hermana Miriam, dice que significa descubrir, dice develar, dice o dar a conocer. Entonces en 1 Timoteo 3:16 comienza diciendo que indiscutiblemente, que significa que no podemos discutirlo. O sea, que hay temas que se discuten, no, pero a ti tú diste esto, pero tú diste esto, etcétera, etcétera. Pero aquí comienza el apóstol Pablo aconsejando a su hijo espiritual Timoteo, dejándole saber, ¿sabes qué? Que es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Todo el mundo, todo teólogo bíblico sabe que está hablando de Jesucristo. Y dice, pero aquí se refiere a Jesús como Dios. Y le dice, Dios fue manifestado en carne. La palabra manifestar, ¿verdad? Si yo le digo, le pregunto, hermana Vicky, ¿qué yo tengo en mis manos en estos momentos? Perdón, hermano, no escuchamos. Bien. ¿Puede repetir? Le estoy preguntando que si, ¿qué yo tengo dentro de mis manos en estos momentos? Dentro de su mano, sí. Carne. Nada. La mano aquí, nada. Ella dice nada. ¿Pero por qué tú dices nada? No. No se sabe. No se sabe, ¿verdad que no?
y le hago la misma pregunta a los que me están viendo por las redes sociales. ¿Qué yo tengo en mi mano? Es imposible que usted sepa, pero cuando lo abro, Oh, ahora usted puede ok, decir, un papel. pastor, tiene una tapa blanca. O sea, ¿qué yo hice cuando abrí mi puño? Yo manifesté, yo revelé, yo divulgué lo que tenía en mi mano. Mientras que lo tenía tapado, usted va a decir, pastor, está loco, yo no sé qué tiene en tu mano. Pero cuando yo lo revelé, ya usted puede decir, no, él tiene una tapa en su mano. Entonces, al igual, cuando en primera de Timoteo, el apóstol exhorta a Timoteo y le dice que Dios se manifestó, es que Dios se reveló. Dios se revela para que nosotros conozcamos exactamente quién Él es. O sea, Dios no está escondido. Él ya se ha manifestado. Mira cómo dice, esencialmente Dios es un ser personal, comunicativo, dice, y que ha tenido a bien, dice, revelarse a su criatura. ¿Qué significa eso? O sea, que a Dios le ha placido manifestarse y revelarse. O sea, para que no podamos decir, ay, es que yo no entiendo porque la Biblia es muy complicada. O sea, eso es algo muy difícil. Y mira cómo dice en Hechos capítulo 19, versículo 2. Dice, cuando le pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Vamos a pasar ahora a Hechos capítulo 19. Lo vamos a buscar rápidamente. Igual el de versículo 1 en adelante dice, y aconteció, dice que entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesios, dice, y hallando ciertos discípulos. O sea, Pablo estaba corriendo la región y dice que cuando llega a Efesios se encuentra con unos discípulos, o sea, unos cristianos. ¿Y qué surge cuando él se encuentra con algunos cristianos? La primera pregunta que el apóstol Pablo le hace a estos cristianos, mira lo que le dice en el versículo 2, les pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ahí matamos el concepto que muchas personas dicen que el Espíritu Santo no es esencial, no es importante. Mira cómo dice, él le pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es lo que se practica lamentablemente hoy en día. Hay muchos cristianos que en distintas denominaciones que piensan que el Espíritu Santo es simplemente algo que se recibe en el momento que yo acepté a Jesucristo como mi único y exclusivo Salvador y más nada. Vamos a comparar eso con las citas bíblicas a ver si ese concepto es bíblico. Mira lo que dice. Dice, entonces le dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que el que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es Jesucristo. Y mira lo que dice el 5. Cuando oyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, aquí vemos un par de años después, ya las iglesias, varias de ellas habían sido establecidas. Ya estaban predicando el evangelio. Ya los apóstoles estaban en sus viajes misioneros. Y Pablo se encuentra con un grupo de discípulos de cristianos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y lo primero que le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo? Le dijeron que no sabían ni que existiera. Después le preguntaron, ¿fueron bautizados? Tampoco. Habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Entonces Pablo los manda a que se bauticen en el nombre de Jesús. Ese es el versículo 5. Y después que los bautizaron en el nombre de Jesús, el versículo 6 dice, les puso las manos sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y después dice, y recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. O
sea, es importante que entendamos que el hablar en lenguas es bíblico. Es la señal de que hemos recibido el Espíritu Santo. O sea, no es algo que se inventaron los pastores o los pentecostales o los apóstoles o a nosotros nos llaman apostólicos. No, esto es bíblico y es una de las promesas más bonitas que existen en la Biblia. Ahora vamos a despedazar Mateo 28 y vamos a comenzar desde el versículo 18 al 19 para tratar de corromper. Digo, si tengo tiempo, no sé cómo está el hermano Giovanni, hermana Becky. Porque ya son las 8:30. Si quieren podemos parar aquí y continuamos el próximo miércoles. Como quieran, hermano, sí, podemos seguir si quieren. Llegamos entonces hasta allá son las 9:30, llegamos entonces hasta las 10. Ok, amén. Ok, bueno, vamos a terminar. Dice, Mateo 28, 18 al 19, hermano Giovanni, si me hace favor y me lo lee rapidito. Amén, hermano. Dice en el nombre de Jesús. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, o sea, singular, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Lucas 24:44 les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que aprendiesen las escrituras. Un factor esencial que no podemos desvalorizar es que Dios habita en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Estudiamos las escrituras con humildad, pues es donde encontramos a Dios. Les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Bueno, si usted se recuerda, no sé si fue en la clase del lunes o el miércoles pasado, ya me confundí dónde fue, pero nosotros hablamos respecto al paralejo de Mateo 28 y Lucas 24. Son dos versiones de una misma historia. O sea, amén. Fue el miércoles pasado el miércoles pasado fue que lo cubrimos. Sí, entonces en Mateos 19, el autor Mateo se expresa de esta forma: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para mí, eso no me confunde, porque él dice en el nombre, no los nombres, ni tampoco dice repitiendo los títulos. Usted con un título no tiene ninguna autoridad como tiene un nombre. Usted no puede firmar un cheque a nombre de padre, de hijo o de espíritu. El cheque no es válido a menos que tenga el nombre de Giovanni Matute. O sea, es esencial. Entonces, cuando Mateo pone el nombre del Padre y del Espíritu Santo, nuestro deber es buscar cuál es el nombre del Padre, cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo. Entonces, Lucas, expresándose de la misma forma, recuérdese que Mateo dice ir y hacer discípulos. Entonces, Lucas se expresa de esta forma, dice en versículo 44 del capítulo 24, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que es necesario que se cumplieran las escrituras de mí. Dice en la ley de Moisés y los profetas de los salmos. Y el 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que se comprendiesen las escrituras. Y me anclé en esta frase porque es muy importante que nosotros entendamos que
deberíamos siempre, cuando estudiamos la Biblia, pedirle a Dios que nos ilumine nuestro entendimiento, que nos habla. O sea, leer la Biblia, aquí tengo la Biblia mía delante de mí, no es como leer cualquier otro libro. La Biblia es la palabra de Dios y es lo que nos habla a nosotros. Entonces, si yo quiero que Dios me hable, debería de pedirle, Señor, antes de yo estudiar esto, abre mi entendimiento, háblame, revélame tu verdad. Y díselo, mira cómo sigue diciendo. Por eso yo comencé con la escritura que dice al alto y sublime. Dice en el versículo 46, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. Y el 47, donde me anclo, le dijo, y que se predicase en su nombre. Una vez más, no dijo nombres, ni tampoco dijo títulos, sino que dijo que se predicase en su nombre el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. O sea, en ambas escrituras se va a dar de cuenta que está haciendo énfasis en el nombre. O sea, es importante que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecado en el nombre de Jesucristo. Pedro, de la misma forma, los exhorta y le dice, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre, una vez más, de Jesucristo para perdón de pecados. O sea, el perdón de pecados viene a través del poder que está detrás del nombre de Jesús, no de los títulos. Yo le garantizo que ningún hombre se va a sentir cómodo que yo me casé con mi esposa, pero ella no quiere tomar mi nombre. Se quiere quedar con su nombre. O sea, uno se va a sentir, por lo menos, bueno, yo me sentiría de esa forma. Yo me sentiría como que, ¿por qué ella no quiere ser parte mía de esa? Porque como que falta algo anda mal. Y es lo mismo, la iglesia es la esposa del Cordero, que es Jesucristo. Y Él nos ha dado un nombre que dice la Biblia que es sobre todo nombre. Mira lo que dice, esto lo leímos ya, lo voy a quitar en Hechos capítulo 2, del 1 al 3, que hablamos respecto cuando comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero brinco al 8, Hechos capítulo 2, versículo 8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, aquí está hablando respecto al nacer del Espíritu. Recuerda que hablamos de agua y Espíritu y hicimos énfasis en lo importante que es nacer del Espíritu Santo, que es o nacer del Espíritu a través de hablando en otras lenguas. En el versículo 4, en Hechos capítulo 2, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y el versículo 8 te delata que es porque es poder. Ahora quiero rápidamente pues acomodar lo espiritual a lo espiritual. Voy a leer el 1 de Corintios rápido, capítulo 2, versículos 12 al 14. Permíteme un minuto en lo que lo pongo en la pantalla. Ok, dice así, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, déjame anclarme en eso por un par de minutos. Dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Y por qué? Dice, para que sepamos lo que proviene de Dios, lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, viene para ir acomodando las cosas, el conocimiento espiritual distinto al conocimiento carnal. Dice el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Dice, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Bueno, le está exhortando
de que hay ciertas cosas, ciertos conocimientos que Dios lo revela a través de su Espíritu. Por eso es de suma importancia y esencia que nosotros siempre procuremos recibir el Espíritu Santo, hablar en otras lenguas. Y aun cuando lo hayamos recibido, que no perdamos, que no desvaloricemos lo esencial que es que, ¿cómo se dice? Que profundicemos en el Espíritu, que entremos en una dimensión espiritual, que establezcamos en nuestros hogares. O sea, el derramamiento que se siente en la casa de Dios se debe sentir en nuestros hogares. Eso se siente cuando usted lo traslada a través de tu intimidad con Dios, a través de usted levantándose por la mañana y orando con su familia, buscando la presencia de Dios. Eso le va a ayudar a abrir su entendimiento y a conocer más y entender más la palabra de Dios. Lamentablemente, muchas veces despertamos dogmas y doctrinas porque simplemente leemos una escritura, la interpretamos a nuestra manera, no la comparamos con más nada, sino que simplemente nos anclamos en esa escritura y le ponemos nuestra interpretación. Lo que estamos haciendo, lamentablemente, es estableciendo una doctrina nuestra. No estamos siguiendo la fórmula que Dios dejó establecida. Dice el Dios revelado. Y creo que esto lo leímos en Hechos capítulo 2, versículo 37. Pero quiero brincar al versículo 47, donde dice, alabando, estoy en Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y 1 Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Déjame anclarme en esto rápidamente. ¿Por qué leí esto? Porque en el versículo 38, Hechos 2:38, Pedro les invoca el plan de salvación. Arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, pero después dice más abajo que este mensaje que predicó Pedro fue lo que le abrió la puerta para que se siguieran añadiendo almas a la iglesia. ¿Cuál fue la puerta que abrió Pedro? Que se arrepientan, que se bauticen en el nombre de Jesús y que reciban el don del Espíritu Santo. O sea, de mi parte, me corrían si estoy mal. Ahí no hay ninguna confusión. La escritura está bien clara. ¿Qué es el plan de salvación? O sea, nosotros no podemos implementar otro. Ahora vamos a ver ejemplos bíblicos donde otras personas siguieron esta fórmula que nosotros estamos aprendiendo. Le voy a pedir que si la hermana Vicky o Giovanni o Miriam, el primero que lo tenga, pues que me lea Hechos capítulo 10. Para los que me ven por las redes sociales, pues estamos en Hechos capítulo 10. Estamos ahí, se me frizó. Está en la pantalla, hermano. Tiene que prender su micrófono. El que está en la pantalla dijo Hechos capítulo 10, 47. Sí, es correcto. Es 43 en adelante. 43. El Dios revelado. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeran recibirían perdón de pecados por su nombre. El Espíritu Santo sobre los gentiles. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo?
también como nosotros, y mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Gracias, hermana Becky. Rápidamente, ¿verdad? Aquí estamos hablando una vez más, un par de años más adelante, y el tópico en la Biblia dice que es sobre los gentiles. Recuerden que para la época que estamos hablando, se categorizaban casi toda la humanidad entre tres categorías. Estaban los judíos, estaban los samaritanos y los gentiles. Los samaritanos eran una mezcla de los judíos y los gentiles. Los gentiles es simplemente cualquier persona que no es judío. Ahora, cuando Dios lleva a Pedro a la casa de Cornelio, que es la escritura que leímos ahora, ellos se quedaron atónitos. Si leemos los versículos anteriormente, cuando vieron que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, mientras Pedro hablaba con ellos. Mira cómo dice, y mientras aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahora, ¿cómo sabían que cayó el Espíritu Santo sobre ellos? Le hago esa pregunta a la hermana Vicky. ¿Cómo ellos se dieron de cuenta que el Espíritu Santo cayó sobre ellos? Porque comenzaron a hablar en lengua, ¿no? Porque los escucharon, ahí lo dice, los escucharon hablar en otras lenguas y magnificaban a Dios. Por eso es esencial. Si alguien le está enseñando a ustedes que el hablar en lengua no es necesario, ese concepto es antibíblico. Si en la iglesia primitiva se hablaba en lengua, cuanto más nosotros tenemos que también hablar en lenguas. Dice, porque los oían hablar en lenguas. Ahora, en el versículo 48, dice, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, Pedro viene y le dice a los otros judíos que andaban con él, y dice, ven acá, ¿acaso alguien puede impedir que sean bautizados ellos? Dice, porque ellos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. O sea, los judíos y los gentiles, ambos estaban hablando lenguas. El mismo Espíritu. ¿Y qué hizo? Los mandó a que se bautizaran en el nombre del Señor Jesús. Una vez más, aparece el nombre. Por eso usted ve que nosotros siempre estamos invocando el nombre. Ahora vamos a pasar a Hechos capítulo 8. Lo voy a leer yo rápidamente. Mira cómo se expresa. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, estoy en Hechos capítulo 8, versículo 12 y al 17. Dice, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban con él en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, analiza lo que está diciendo ahora en el capítulo 8. Ahora llegan y dice, cuando esto es en Samaria, y cuando llegan a Samaria, dice que se dieron de cuenta que ellos simplemente, no habían recibido el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y envían a Pedro y a Juan para que vayan a Samaria, para que oraran por ellos, para que ellos recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué esto es esencial? Bueno, dos fragmentos. El primero es que el versículo 16 indica que ellos solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, no aparece una escritura bíblica donde dicen que los bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay un ejemplo bíblico donde alguien fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No aparece en la Biblia. Todos fueron bautizados invocando el nombre de Jesús. Pero también me anclo en lo esencial, que es
que ellos después se dieron de cuenta, ahora necesitan recibir el Espíritu Santo y mandaron a buscar a Pedro y a Juan. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que hay muchas denominaciones allá afuera que te enseñan que en el momento que usted reciba al Señor Jesucristo como tu único exclusivo Salvador, usted automáticamente recibe el Espíritu Santo, sin hablar en lenguas, sin tener ninguna experiencia sobrenatural. Eso no es bíblico. Aquí vemos un ejemplo donde mandaron a buscarle a Pedro y a Juan, y el motivo de Pedro y Juan era específicamente: oren por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Por eso es que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Lo que le dio Jesús a Nicodemos: es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ahora vamos a Hechos 19, que ya lo cubrimos, respecto a cuando Apolos en los Corintios dice, cuando el apóstol le pregunta si recibieron el Espíritu Santo y en qué fuiste bautizado. El versículo 5 le dice: fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y después dice que mandó, si veamos el versículo 6, estoy en Hechos capítulo 19, versículo 6, dice: y habiendo impuesto Pablo las manos sobre ellos, dice, recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y profetizaban. O sea, algo aprendemos de esta escritura, que todo lo que hacían el Espíritu Santo comenzaron a hablar en lenguas. Esa era la señal. Y los que fueron bautizados, se invocó sobre ellos el Espíritu Santo. Y voy a terminar con esta última pantalla, que dice, tiene 3 escrituras, ¿verdad? Que creo que son esenciales. Miren lo que dice, y todo lo que, esto es Colosenses 3:17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. O sea, muchas personas nos critican porque dice que nosotros pues solamente, hasta nos han confundido con los que son llamados Jesús solos. Y nos critican porque nosotros bautizamos en el nombre de Jesús. Bueno, la Biblia relata, no hay otro ejemplo bíblico de un bautismo que no fuera en el nombre de Jesús. Número 1. Número 2. En Colosenses le dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. O sea, cuando yo oro por la comida, lo hago en el nombre de Jesús. Cuando leo la palabra de Dios, usted me ve cuando vamos a abrir un servicio, siempre decimos el nombre de Jesús. O sea, cuando, todo lo que hagamos, todo es todo. Entonces, ¿por qué vamos a excluir el bautismo? ¿Por qué bautizar en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo si no hay ni un ejemplo bíblico en la Biblia? Ahora miren lo que dice en Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro, hablando de Jesucristo, dice, y en ningún otro hay salvación. Y miren lo que dice, porque no hay otro nombre. No dice nombres, está hablando singular. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. O sea, aquí te está diciendo de que la salvación viene a través de el nombre. O sea, por eso es que invocamos el nombre. O sea, no lo podemos excluir. Y terminamos con Hechos 22:16, que es una de mis favoritas escrituras. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Y qué dice? Invocando su nombre. Si yo te digo, hermana Vicky, levántate y bautízate invocando su nombre, y usted se bautiza invocando Padre, Hijo y Espíritu Santo, usted no fue obediente. Usted simplemente repitió títulos. Y de la misma forma que yo me pusiera celoso si mi esposa, la hermana Miriam, siguiera el resto de su vida como Miriam Guerra, no identificando que ella se casó con Andino, Dios también se va a sentir incómodo si la iglesia que representa a la esposa de Cordero ignora el nombre. O sea, usamos el nombre para reprender demonios, usamos el nombre para orar por los enfermos,
para orar por las escrituras bíblicas, lo usamos para todo, menos la iniciativa de la salvación, que es el bautismo. O sea, y bueno, preguntas o comentarios, porque creo que ahí llegamos a la conclusión. Yo tenía una pregunta. Diga. Cuando dice lo de recibir lo del Espíritu Santo, ¿el Espíritu Santo se puede recibir sin el bautizo, antes del bautizo? 100%. Si en las escrituras que leímos, cuando el apóstol Pablo se encontró con los discípulos en Efesios, les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Entonces ellos, y cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, en el capítulo 10, lo primero que pasó fue que ellos recibieron el Espíritu Santo. O sea, en la casa de Cornelio, Pedro comenzó a predicarle el plan de salvación y dice que los que escuchaban el discurso recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Después Pedro los manda, vamos a bautizarlo en el nombre de Jesús. O sea, usted puede recibir el Espíritu Santo antes de bautizarse, también lo puede recibir después. Hay personas que lo reciben después, otros antes. Yo lo recibí después de bautizarme. A mí me confundieron y pensaron que yo lo había recibido, un error que cometieron, pero después cuando yo comencé a preocuparme, yo me sentía que necesitaba algo más, me di de cuenta que yo no tenía el Espíritu Santo y ahí fue que Dios me llenó con el Espíritu Santo. Pero hay otras personas como mi esposa que lo recibió antes. Amén. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta o comentario? Estamos ahí. O sea, lo bonito de esto, y voy a terminar con esto, es una oración, es que la Biblia no es para confundir a nadie. La Biblia es bien, o sea, hay una escritura de la Biblia que dice que Dios no cogió este evangelio y lo puso tan alto que nosotros no lo podemos alcanzar. O sea, si Dios hubiera creado un evangelio tan complicado, todos nosotros tuviéramos una excusa cuando llegamos al cielo. Señor, pero ¿quién va a entender eso? Eso está complicado. O sea, la Biblia está bien clara. Jesucristo dijo, el que no naciere del agua y del espíritu. Cuando Él me dice eso a mí, yo tengo que preguntarme qué significa nacer del agua y del espíritu. Voy a la Biblia. ¿Dónde están todos los ejemplos bíblicos? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, número 1, se bautizaron por su inmersión, invocando el nombre de Jesús. Número 2, el Espíritu. Hablaron en lenguas, decir el Espíritu Santo. O sea, son 2 pasos esenciales y por eso es que nosotros pues hacemos énfasis en lo importante que es el plan de salvación. Amén. Perdón, hermano. Diga. Yo tengo una duda porque hoy que fuimos a lo del AYC, ajá. Hermana Vicky, regálame un minuto. Quiero saludar rápidamente a todos los que me han visto por las redes sociales. Dios me lo bendiga. Gracias por sus comentarios. Me disculpa que se me olvidó prender en los comentarios y ahora fue que lo estoy viendo. También tenemos al primo de Giovanni que no estaba conectado también y Edwin. Bueno, no voy a mencionar el nombre pero Dios me lo bendiga a todos, hermanos. Sigue, hermana Vicky. Yo tenía una duda con respecto a unos de los pastores que predicaron allá, hicieron un comentario sobre lo del Espíritu Santo. Y yo tenía esa duda porque usted dice que se da uno cuenta cuando uno habla lenguas. Pero él dijo algo como que los pastores predican eso, que sí que nosotros tenemos que hablar lengua para saber si recibimos al Espíritu Santo. Pero él dijo que también cuando una persona se le enreda la lengua o empieza como a tartamudear, algo así, eso significa también que ha recibido el Espíritu Santo. Entonces, ahí no sé, no sé si él está bien o quizás lo entendí mal. No sé. Bueno, no, él está correcto también.
Recuérdense que las lenguas no es una señal. Un ejemplo, Giovanni. Vamos a usar a Giovanni de ejemplo. Las lenguas no es una señal para Giovanni. Las lenguas es una señal para los que están orando por Giovanni. Porque nosotros la escuchamos y sabemos que es el Espíritu Santo. O sea, para eso es la señal. Ahora, Giovanni, cuando recibió el Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas, igual que todos nosotros, ¿verdad? El hermano Antonio dijo hace poco, no sé con dónde fue, pero usó esta frase, que el Espíritu, la escuela dominical el domingo, que el Espíritu está sujeto al profeta. ¿Qué significa eso? Cuando Vicky va a hablar lenguas y el Espíritu Santo caiga sobre ella, el Espíritu no va a entrar en Vicky y va a tomar control del cuerpo de Vicky y Vicky va a perder todo su control. Y el Espíritu va a comenzar a hacer lo que quiera con el cuerpo de Vicky. Eso no va a pasar. Usted va a comenzar a perderse en un espíritu de agradecimiento, de alabanza, de consagración con Dios. Y de repente va a pasar, que fue lo que el ministro trató de explicar, que tu lengua, es como a mí me pasó de esta forma. Yo comencé a alabar a Dios y darle gracias a Dios, decir: yo te amo, Jesús, aleluya, mi alma te alaba. Y de repente mi lengua, mi mente también querían expresarlo en lo que parece un trabalengua, pero no es un trabalengua, es un lenguaje que yo no conozco. ¿Me entiendes lo que digo? Pero muchos piensan, y esto es lo que quizás a muchas personas, por lo menos a mí me pasó, lo que muchos se tardan en recibir el Espíritu Santo o hablar en lenguas porque están esperando que venga un espíritu y se meta dentro de ellos y le agarre la lengua como una alfombra y comienza a sacudírsela. Y eso no es bíblico, eso nunca va a pasar. La única persona, el único espíritu que toma control sobre un cuerpo y el cuerpo pierde control y su mente son los demonios. Usted ha escuchado personas que han dicho: mi mente se me fue en blanco y no sé qué hice. Esos son los demonios. El Espíritu Santo, cuando entra en nosotros, Vicky va a estar siempre consciente de que Vicky es Vicky y dónde está y qué está haciendo. Dios te quiere consciente. O sea, cuando yo me casé, yo no quiero que mi esposa me diga: sí, yo la acepto, pero que esté borracha y que no sepa lo que está haciendo. Eso no es válido. Tú vas a decir: espérate, ella ni sabe dónde estaba parada. O sea, el testamento no es auténtico. Ahora, si ella está consciente de lo que está pasando y lo está aceptando, ahí tiene valor. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Yo tengo mi conciencia, yo estoy alabando a Dios porque yo estoy agradecido con lo que Dios está haciendo en mi vida, lo que va a hacer, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Cuando me pierdo en esa alabanza, el Espíritu comienza a caer sobre mí. Yo voy a sentir calofríos, yo voy a sentir el ambiente va a cambiar, yo voy a sentir. Ahora, si tú crees con fe que ese es Dios, porque es Dios, y entonces tú te vas a decir: wow, qué bonito es que yo, siendo un pecador, una pecadora, un Dios tan grande se atreva a acercarse a mí de esta forma. Hermano, si eso no te motiva a alabar a Dios más, no sé qué te va a motivar. O sea, y ahí que uno comienza a perderse. Gracias, yo te amo, Dios. Y entonces tu cuerpo, tu mente quiere alabar a Dios en un lenguaje diferente. Y eso es lo que el predicador se refiere, aunque la lengua se te va a trabar. Y es verdad, tú puedes alabar a Dios: gloria a Dios, mi alma te alaba, yo te amo. Y de repente tu lengua va a querer como que tu mente, tu cuerpo, lo quiero alabarle en un lenguaje. Y es que tu alma te está diciendo: yo quiero entrar en un misterio con Dios y alabarle en un lenguaje que nadie quiere. O sea, eso yo lo interpreto de esta forma. Es cuando usted se casó y usted se fue a una intimidad, a una luna de miel aparte, tú y tu esposo. La familia y los seres queridos te siguieron hasta la recepción, hasta la boda, pero después usted se va aparte, tú y él solo. Y ese es un nivel de intimidad que es lo que consagra el matrimonio. Cuando nosotros entramos con Dios, públicamente alabamos a Dios, pero de repente nuestro espíritu comienza a hablar misterio con Dios y entramos en una intimidad con Dios que ni el pastor tiene acceso. O sea, ni nadie, porque es tu espíritu hablando misterio con Dios. Y eso es lo bonito del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, hermano, espero que haya sido de bendición la clase. Gracias por conectarse. Disculpe que le robé 13 minutos. Echemos la culpa a la hermana Vicky esta vez. La hermana Alicia y la hermana Mira siempre me regañan a mí. Yo esta vez culpo a Vicky. Bueno, gracias por conectarse. Gracias a Shelby también, a César, a Edwin, a Rosa, que siempre nos está siguiendo, a la hermana Arlene, Lester. Bueno, también tenemos a el hermano Hernández de allá de Long Island, la familia de los Matutes, Dios me lo bendiga. A Edwin allá en Rhode Island. Bueno, todos los que se han conectado, Dios me lo bendiga. Gracias por sus mensajes, por sus comentarios. Y bueno, vamos a hacer una oración para despedirnos rápidamente. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles si Dios lo permite. Amén. Bueno, oremos. Padre, en tu nombre Jesús Nazaret, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú continúes bendiciendo, iluminando nuestros pensamientos y nuestras mentes. Que seas tú, Padre Santo, el que conteste todas nuestras preguntas. Que seas tú el que deposite e implante tu palabra en nuestros corazones, Señor. Despide nuestra clase, pero jamás de tu presencia. En the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Dios me lo bendiga, hermanos. Gracias por conectarse. Thank you, Shelby. Sorry I stole more time from you. César, Dios te bendiga, César. La próxima vez César va a traer la clase. Amén. Dios les bendiga, que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.